Aquí comienza Hablemos de Liderazgo, un espacio para la reflexión sobre el desafío actual y la influencia que ejercen los líderes en las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones. Hablemos de Liderazgo, un programa de Humana, puro desarrollo de personas, con la conducción del licenciado Gabriel Paradiso y su equipo de consultores. Hablemos de Liderazgo, la relación de los líderes con su gente. Hasta las 20 por FM 106.1, Radio Aprender. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hablemos de Liderazgo, el programa que habitualmente conduce Gabriel Paradiso o Marcelo Belizona, pero que a veces tenemos la sorpresa de que nos visiten otros consultores y se hagan cargo de la conducción del programa ellos. Y hoy tenemos que dar la bienvenida a Susana Larese, consultora de SCI, que ya estuvo aquí. Hola, sí, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Qué gusto volver a estar, ¿eh? Bueno, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Y si bien los oyentes extrañan a Gabriel cuando no está, claro, también les gusta mucho que vengan otros consultores a contar su mirada sobre el liderazgo. Susana, hoy ¿qué tema tenemos? Bueno, mira, estuve pensando que un tema que es muy interesante para tratar es el tema de la diversidad. En una época en donde el tema de lo diverso, digamos, ha ganado tanto espacio, preguntar un poco qué pasa en las organizaciones, qué es lo diverso, qué pasa, digamos, con las diferentes edades dentro de las como aspecto generacional, qué pasa con las diferencias de género, es lo mismo trabajar un hombre con una mujer, son las mismas posibilidades de carrera que tiene unos con otros. ¿Qué pasa, digamos, también con los temas vinculados, digamos, a lo salarial, que a veces también se hace hasta diferencia en esos aspectos? Entonces, me gustaría quizá enfocar el tema de la diversidad un poco desde un punto de vista general, si me acompañás, María, y si te parece bien, dar un poquito como el marco de eso, pero también invitar a todos los oyentes a que participen, porque seguramente todos tenemos experiencias y la de ellos debe ser súper valiosa, respecto de experiencias que vivan en lo cotidiano, en sus lugares de trabajo, respecto a estas cuestiones de lo diverso, ¿no? ¿Cuán tolerantes somos a lo diverso? Nos es fácil escuchar a alguien que por ahí por su aspecto no nos gusta o porque nos parece muy joven, nos parece que no tiene experiencia, entonces lo que nos está dando como opinión lo escuchamos bien. ¿Qué pasa cuando un chico joven escucha a una persona grande que quiere aportar lo que sabe? ¿Es bien tolerado? ¿No lo es? En fin. Te invito en todo caso seguramente a que des el teléfono o a dónde pueden contactarse con nosotros. Durante el programa, así, María? Sí, es así, está perfecto. Durante el programa pueden contactarse con nosotros con mensajes que nos pueden hacer llegar a través de fmaprender.com.ar, www.fmaprender.com.ar/mensajes, y allí nos ponen su nombre, su mail, si pueden, el lugar desde donde nos escriben y la pregunta o la opinión. Les recordamos a los oyentes que siempre, durante la semana que el programa nuestro no está en el aire, pueden contactarse a través de la página de Humana, humanaonline.com.ar, para hacer las consultas relacionadas con este tema o con el tema que les interese. Nosotros respondemos esas inquietudes a través de el mail de Humana, Humana sin H, humanaonline.com.ar. Buenísimo, buenísimo. Si te parece entonces, María, ¿me ayudás? ¿Cómo no? Definiendo por ahí qué es diversidad. ¿Cómo no? Es una cualidad por la cual algo se distingue de otra cosa. Controversia, disensión u oposición de dos o más personas entre sí. Bien. Es estar con otros, pero seguir siendo nosotros mismos, que eso es un gran desafío, ¿no? Cuando estás trabajando con alguien, cuando estás en una negociación, cuando estás en una discusión. No temer a dar tu opinión, a considerar, digamos, tu punto de vista y defenderlo,
aún siendo minoría, porque a veces es mucho más fácil ceder en una negociación, pues decís, bueno, soy minoría, no opinan igual que yo, pero bueno, esto también es defender tu punto de vista y quizás vos tenés tus buenos argumentos para eso. Pero hoy por hoy nos sentimos a veces avasallados por los demás, o en los lugares de trabajo, incluso, bueno, en nuestra vida social, ¿no? No estamos viviendo tiempos muy tolerantes. Y eso, bueno, hace que a veces uno ceda o frente a la jerarquía de con quien estamos hablando o frente a la fuerza de quien está frente a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de esto habla un poco la diversidad. La diversidad es, como vos muy bien decías, es algo que nos distingue a unos de otros, pero que a la vez también en algún punto nos hace parecidos, pero quizá no somos iguales. Entonces, esta sería una forma de diversidad. La otra, por supuesto, tiene que ver también con la diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad de religión, ¿no es cierto? Bueno, los pensamientos que hay con respecto a esto. Ahora, yo como soy una persona que trabaja en las organizaciones, lo mismo que Gabriel, siempre trato de enfocar este tema dentro de lo que pasa en la vida del trabajo, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que en general no nos es fácil ser tolerante a lo diverso. ¿Y sabés por qué, María? Porque creo que es por lo que se llama modelos mentales. ¿Estos modelos los tienen las personas o los líderes? Mira, las personas en general tenemos modelos mentales. Los modelos mentales son una especie de anteojo. ¿Sabes qué es lo que forma parte de tu modelo mental? Tu cultura, tu educación, tus prejuicios, ¿no es cierto? Cuando vos mirás a alguien, bueno, no sé, lo ves más alto, lo ves más amarillo, lo ves más gordo o más flaco o más lindo o más feo, probablemente de acuerdo a un esquema de valores que vos tenés, a un marco de realidad y de un esquema conceptual, un esquema cultural dentro del cual te movés, y lo que generalmente hacemos es calificar o descalificar a veces de acuerdo a esos paradigmas, a esos modelos. Cuanto más arraigados están, cuanto menos abiertos estamos a aceptar que esos son los nuestros, pero hay otro que quizá tiene otros modelos mentales, usa otros anteojos con otra graduación, es cuanto más difícil nos hace entendernos. Claro. Cuando tenemos la posibilidad de aceptar de que, bueno, que el otro es diferente y que tiene otra manera o sea, educado distinto, tiene quizá otros valores o tiene otras pautas hasta sociales para moverse, bueno, es más fácil entenderse. Y esto realmente es una cualidad de los líderes. Yo te diría, la flexibilidad en la mirada cuando vos conducís gente, o sea, ser tolerante a lo diverso, es una cualidad que hoy se aprecia mucho en el mundo de las organizaciones y no todos los líderes la tienen. Yo creo que esa es un gran desafío para los tiempos que vivimos, porque los jefes o los gerentes de las empresas hoy día trabajan con hombres y mujeres, trabajan con personas muy jóvenes, los que son la generación Y, que para algunas personas son un dolor de cabeza. Quizá hay algunos de nuestros oyentes seguro que pertenecen a esa generación. Es esa generación que va entre los 22 y 30 años, que bueno, que han aparecido en el mundo en la sociedad en general y en las organizaciones en particular, aparentemente para romper esquemas, para llevarnos a reflexionar respecto de el tiempo que le dedicamos al trabajo y otras tantas cosas, pero que bueno, se encuentran con señoras como yo, que tenemos más de 50, o señores que tienen 60 y que son gerentes generales y que no piensan igual que esos jóvenes, pero que los tienen que conducir, los tienen que motivar y que bueno, tienen que encontrar la manera de integrarlos porque ellos son tan valiosos como otras personas de 40 o de 60 años, digamos, que son con los que vienen trabajando y es más fácil trabajar. Además, ¿no? la generación Y es la que va a ocupar
puestos sucesorios cuando las otras generaciones vayan jubilándose. Desde ya, excelente reflexión, María. Si no integramos a esos jóvenes, el mundo de las empresas, ¿de quién va a ser? Por eso. Ellos son nuestra sucesión, ellos son los que van a tener que ocupar esas posiciones. Y bueno, ahí vamos a tener que, y ya lo estamos viendo, ya estamos viendo las organizaciones cambiando un poco sus esquemas en cuanto a los beneficios, haciendo, digamos, horarios flexibles, en donde se busquen espacios en donde por ahí los jóvenes hasta tengan lugares de recreación, donde puedan jugar a la Play por un rato. Uh-huh. Bueno, todo esto hace, yo te diría, 5 o 8 años atrás estaba impensado por las grandes organizaciones, pero si no lo hacían, se iban quedando en el tiempo, ¿no es cierto? O perdían ese valioso semillero de posibles gerentes o futuros directores también. Así es, claro. Así es. Con lo cual, bueno, este es un aspecto, digamos, que es importante, digamos, considerar en cuanto a los jóvenes, pero bueno, también cuando te fijas, vas a tener también que trabajar con mujeres. ¿Qué pasa, digamos, cuando el jefe es un varón y tiene que conducir por ahí un grupo de mujeres? ¿Les es fácil? ¿Cómo tienen que obrar con ellas? ¿Qué deberían saber respecto de cuál es por ahí el mundo de las mujeres? Las mujeres en general nos debatimos un poco entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Yo creo que a veces con cierto esfuerzo nos hemos abierto camino en el mundo del trabajo. Creo que no les ha sido nada fácil, no les es fácil todavía a muchas profesionales llegar a puestos altos, porque existe este prejuicio de que, las mujeres, voy a decirlo con todas las letras, María, espero que nadie se ofenda, las mujeres se embarazan. ¿Y qué novedad? ¿No? Uh-huh. Bueno, es así, puede que sea así, puede que no, pero esa concepción que no deja de ser un modelo mental, termina afectando probablemente la carrera de una mujer la disminuye en sus posibilidades. Con lo cual, creo que eso también hay que considerarlo como una dificultad. Esto tiene que ver con una sociedad patriarcal muy enquistada, por lo menos en nuestro país o en el mundo. Mira, yo creo y diría desde mi experiencia que es bastante arraigado en Latinoamérica. Ajá. Este concepto todavía un poco dominante de parte de los hombres, por no decir machista, de que el mundo del trabajo todavía es un mundo más masculino. No es tan así, ¿no es cierto? Hoy casi es casi parecería como una frase no bien construida, pero en realidad tiene mucho de eso. Yo no te diría que sea así en el mundo, probablemente Asia tenga otros paradigmas y Estados Unidos o Europa tenga algo más parecido, digamos, a lo que estamos diciendo de la igualdad. Pero en Latinoamérica todavía se sigue viendo. Y aún hoy podría contarte varias anécdotas de ejecutivas que me han contado que teniendo las posiciones que antes ocupaban sus jefes, ellas ganan menos. Ganan un 20% menos que sus antecesores. En el caso de que puedan ocupar el mismo puesto del hombre, que tengan ese acceso por parte de la empresa, no es reconocido el mismo sueldo. Exactamente. Y ahí ya hay una discriminación relacionada con el género. ¿Y sabés por qué? ¿Cuál es el argumento que he escuchado? Fíjate vos, si no es un argumento construido por los hombres, ¿no? El argumento es, bueno, seguramente estas mujeres deben tener un esposo o no debe ser el único salario que entra en la casa, con lo cual ella siendo segundo salario bien puede, digamos, sostener una familia con un 20% menos. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que son solas? Porque hay muchas mujeres solas, cabeza de familia, solas por situaciones, relacionadas con la vida, no solamente porque se han separado, sino porque han quedado viudas. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, por eso te digo, todo eso es fácilmente rebatible, porque hay
hay mujeres que nunca conforman una familia, Sí, hay mujeres de familia que, totalmente. claro, que son que están separadas y que son ellas el sostén de la familia. Hay otras que bueno, que por más que tengan su esposo, tienen una responsabilidad y les es exigido un nivel de desempeño similar al de un hombre, porque tienen la responsabilidad de ser el CEO o ser el CFO, digamos, de una importante compañía, y le van a pedir lo mismo. Claro, y hay algunos casos donde en una situación social que vivimos y es archiconocida en Latinoamérica, hay hombres que no consiguen trabajo. Así es. Y la mujer sí lo tiene. Así es, así es. Entonces el hombre se tiene que hacer cargo de la casa, de los chicos, y en ese caso, ¿qué pasa? Claro. También. Claro, totalmente, totalmente. Por eso creo que esta es una época en donde la cabeza, por decirlo de una manera muy, quizá un poco burda, pero es, bueno, nuestros paradigmas se tienen que abrir, se tienen que flexibilizar y estar mucho más disponibles a vivir de una manera más diversa y soportar y poder, digamos, compartir un poco esa diversidad. Susana, ¿te parece que hacemos una pequeña pausa y seguimos con Dale. este tema de diversidad muy interesante en el día de hoy? Y seguramente vamos a ir recibiendo algunos mensajes. Dale. Creemos profundamente en nuestros valores, conocimientos y experiencia. Colaboramos con el crecimiento de tu equipo y organización. Humana, puro desarrollo de personas, consultoría en capacitación. Comunícate con nosotros al 4951-4332 y 4951-2850. info@humanaonline.com.ar. Seguimos con Susana Larese de la consultora SCI, hoy en reemplazo de Gabriel y Marcelo, que como ustedes saben tienen capacitaciones en el exterior y por eso no pueden estar aquí en vivo con todos ustedes. Pero siempre nos acompaña algún consultor asociado de Humana y estamos por eso con Susana Larese y su tema diversidad de género dentro de las empresas. Dentro de las empresas. Y de hecho ya tenemos algunos oyentes que nos están escribiendo. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Héctor. ¿Quién más? Claudio. ¿Quién más? Claudio de Palermo, por sus mensajes que los vamos ahora a ir leyendo y seguramente vamos a ir contestando. Yo les digo a los oyentes, a todos, que este es un tema de gran preocupación en las empresas porque justamente la gran diferencia en el capital humano no lo hace el género, por ejemplo, no lo hace la edad, lo hace justamente el pensamiento, la capacidad de dar valor con tu opinión, con tu trabajo, con tu sabiduría, con tu experiencia, ese aporte que vos podés hacer dentro de tu trabajo. Entonces, ¿cómo hago yo, jefe, gerente, empresa, digamos, para justamente que vos puedas dar lo mejor que es tu pensamiento, tu idea, tu creatividad, tu sugerencia que puede hacernos ganar dinero, que puede hacernos mejorar un negocio? ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces tengo que encontrar maneras de motivarte y para poder motivarte te tengo que entender, tengo que saber cuáles son tus preocupaciones o por dónde pasa incluso tu nivel de compromiso por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Para las generaciones más jóvenes, a veces, bueno, la empresa es un lugar de cierta transitoriedad, ¿no? Donde voy a estar un determinado tiempo para aprender y por ahí lo que más me va a interesar es cambiar. También creo que un poco los eventos de tanta reestructuración de empresas en los últimos años ha llevado a que muchos jóvenes también se sientan un poco escépticos respecto de trabajos de largo alcance. Hoy yo creo que un joven entra para estar 1 año y medio, 2 años como mucho en un lugar, en un mismo lugar. ¿Qué pasa con esto de los jóvenes que dicen, no los jóvenes, dicen en el mercado de los recursos humanos, que la gente joven está 1 año, 2 años en una empresa importante, después salta a otra, después otra, para hacer currículum?
Mira, hoy está totalmente aceptado y totalmente comprendido que es así. El joven no tiene, digamos, mucho interés de permanecer mucho tiempo, sino lo que quiere es incorporar conocimiento. Entonces, en la medida en que en un lugar de trabajo sienta que está incorporando conocimiento, se va a quedar. Pero igual, justamente, el joven es mucho más abierto a lo diverso. Entonces quiere saber un poco quizá de consumo masivo, y otro día le va a interesar estar en una petrolera, y quizá en otro momento un banco, y eso, esa misma curiosidad lo va llevando un poco a moverse y a cambiar. Algo que quizá para nosotros, que tenemos otros paradigmas, otra vez otros anteojos, era una cosa impensada. Vos entrabas y te quedabas... Hasta que te jubilabas. Claro, en algunos casos, o si no, Claro. qué sé yo, eran 10 años, 11 años. Hoy los consultores a veces preguntamos, ¿por qué te quedaste tanto tiempo? Cuando antes era casi un valor que estuvieras 10 años, 15 o te jubilaras. ¿Y qué pasa con esa mirada de cuando uno presenta un currículum en alguna consultora o en alguna empresa y la pregunta es al revés? ¿Por qué cambiaste tanto? Claro. ¿Por qué estuviste tan poco tiempo, 2 años en cada empresa? ¿Qué pasó? Bueno, en general cuando te contestan, bueno, en realidad yo necesitaba crecer y la compañía no me estaba dando espacio, es muy entendible, sobre todo, ya te En la digo, gente joven, si claro. la gente tiene 28, 30 años. Quizás ya a los 35 lo empezás a mirar con otros paradigmas, quizá con otros parámetros, decís, bueno, pero ¿no te parece que rotaste mucho? Claro. Quizá podés hacer ese tipo de reflexión. Pero la realidad es que la gente joven no tiene el mismo concepto de compromiso laboral como lo tiene una persona de 45 o 50 años. El trabajo es un medio para la persona joven, el medio para lograr algo, pero ese algo no es solamente aprender, crecer, desarrollarse o, yo te diría, lograr una jerarquía dentro de un trabajo. Es aprender en el sentido más de la curiosidad y en el sentido de, bueno, qué interesante esto, me divierte, lo sigo. Es más, yo te diría hedónico, si lo querés, más del placer que del mundo del conocimiento en sí mismo. Eso es para una generación, que además, por supuesto, no solo te aporta la juventud, sino que te aporta, por ejemplo, todo el conocimiento tecnológico, que es valiosísimo. Los jóvenes son seres tecnológicos y eso es una gran virtud. Son personas que tienen mucha disposición a trabajar en equipo, que se sienten muy motivados por ahí a compartir, a preguntar, no se sienten limitados a eso, entonces, bueno, absorben con mucha rapidez. Si vas a trabajar con gente más grande, de 45, bueno, esas personas quizás buscan otra cosa, buscan más estabilidad, buscan más el aprender, el poder desarrollarse, el quizá tener un buen salario o tener una buena prepaga porque tienen hijos y porque quieren cubrir sus necesidades. Entonces, yo digo, qué desafío para los que los conducen de justamente saber qué tecla tocar, qué aspecto motivar en esas personas para lograr que esas personas se sientan incluidas y para lograr que se puedan integrar entre sí. Porque, bueno, no es a veces fácil esta conversación entre generaciones y eso hace que, bueno, que a veces tengamos que intervenir los consultores, claro, para ver cómo se resuelven esos conflictos. Porque el conflicto dentro de la organización lo que hace es llevar a la organización a perder. O puede perder competitividad, o puede perder clientes, o puede perder oportunidades de crecimiento. En cambio, la integración hace que puedas aprovechar lo mejor de cada uno. Que se enriquezca. Exactamente. Ambas partes se enriquecen. Exactamente. Una y otra generación se enriquece en el compartir esa diversidad de aprendizajes, de miradas. Exactamente. Cuando se comparte con una generación tan distinta de edad, desde el lugar del trabajo, es muy fructífero. Así es, sí. Así es.
Por eso es que, bueno, este es un tema en el cual vamos a seguir, digamos, desarrollando durante este tiempo que estamos trabajando en este programa, hablando sobre el liderazgo, porque este es un rol de los líderes. Uy, cuántos llamados que hay, María. ¿Ya tenemos que empezar a contestar alguno? Bueno, dale, comenzamos. Alguno, Héctor de Avellaneda dice, el tema de la diversidad es más chamullo que otra cosa. Si se cultiva la gente, la misma cultura impide los abusos. Si castigas, tenés que castigar por igual. Pero ¿por qué llegar al castigo? Claro. ¿Por qué no prevenir? O se acaba el curro. En una época fueron los pobres jubilados, caballitos de batalla de cuanta oposición aparecía. Hoy es la diversidad. La calecita sigue girando y siempre sacamos la sortija porque no se puede, porque dice, ¿por qué no se puede bajar hasta que el mandamás, claro, porque no se puede bajar de la calecita hasta que el mandamás de turno lo considere o se le quemen los papeles? Muy porteña. Muy porteña. Esta cual. Opinión y esta pregunta, sí, porque hay totalmente. preguntas, hay opinión. Seguro. Justamente lo que creemos es que lo más importante es poder trabajar en una cultura en donde podamos aceptar nuestras diferencias. Si somos mayores de edad, si somos mayores de 50, si somos menores de 25, si somos mujeres, si somos cristianas, si somos judíos, si somos blancos o negros, que todo eso lo podamos aceptar, porque en la medida en que tengamos sociedades más tolerantes, tendremos mejores sociedades. Uh-huh. Por eso estoy de acuerdo con el amigo Héctor de Avellaneda, que de alguna manera dice, ¿por qué no prevenir? Justamente lo que estamos hablando es de trabajar en estos aspectos del liderazgo, de la gestión de la diversidad, para prevenir, para evitar que la gente después se vaya, porque como todos sabemos, cuando alguien se empieza a sentir mal, se empieza a sentir acosado, se empieza a sentir discriminado de alguna manera, empieza a encerrarse en sí mismo o finalmente se va de la empresa. Y quizá esa persona es un gran talento, uh-huh, que la empresa no debe darse el lujo de perder. Y además porque aspiramos a que todas las organizaciones sean buenos lugares para trabajar, donde las personas realmente podamos encontrar un buen espacio para desarrollarnos como seres humanos, en el aspecto más completo de nuestra humanidad. Uh-huh. ¿Querés leer otra, María? Andrea de Caballito dice, creo que hoy cuando se habla de diversidad lo que se está diciendo es que aceptemos a los otros como son, a pesar de que su actitud o cultura escape a nuestros parámetros preconcebidos. Ser y dejar ser, y está muy, uh-huh, bien. Así debe ser, nadie es quien para juzgar. Tal cual. Lo que no comprende o no le gusta, fuera del caso que fuera. Es una apreciación totalmente de acuerdo, Andrea, estamos totalmente de acuerdo, de eso se trata. Claudio de Palermo dice, a la generación Y, llámala como quieras, pero estas pibas, por nosotras, comen levadura, ajá, crecen muy rápido. No somos nosotras, son las pibas de la generación. Aclaramos, crecen muy rápido, son lindas e inteligentes. Eso es competencia desleal, jajaja, dice Claudio. Pero Claudio, vos seguramente como caballero debes apreciar esas diferencias. Vos sabés, María, que hablando de este tema generacional y a veces de género, ¿no? Leyendo acerca de lo femenino y lo masculino, vos sabés que generalmente siempre hay bromas con respecto al cerebro de las mujeres, ¿no? Sí, claro. Y fíjate vos que hasta la semana 8 el embrión es femenino. ¿Vos sabías eso? No. Bueno, y recién después de la semana 8 se empiezan a hacer las diferencias y el cerebro del hombre toma unas características, uh-huh, y el de la mujer otras. Uh-huh. No son exactamente iguales y no es, a los caballeros ya me adelanto a decirles, que nosotras en el cerebro solamente tengamos pilchas y zapatos. Tenemos otras cosas, ¿verdad? Independientemente de eso, también está comprobado científicamente, y esto no es para hacer chistes, sino que es real, que el cerebro del hombre es tiene menos peso, es un poco más pequeño que el de la mujer. Pero esto no es para hacer chistes. No. Simplemente que no tiene que ver el tamaño con la inteligencia, y creo que no tiene que ver
en los sexos, no tiene que ver sexo femenino o masculino. No. La inteligencia pasa por otro lado, no pasa por la identidad sexual o por ser mujer u hombre. Exactamente. Pasa por el desarrollo de determinadas condiciones y funciones, ¿no? Funciones cerebrales que, bueno, en la mujer probablemente tengan a veces la capacidad o la función de poder relacionar, digamos, al mismo tiempo distintas funciones y otras características que, bueno, con el devenir, digamos, de la humanidad han ido generando esas diferencias. Uh-huh. Pero no necesariamente eso nos hace más inteligentes o menos inteligentes. Claro. Sin embargo, existen desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista de la biología esas diferencias. Bueno. Y bienvenidas sean, ¿eh? Alfredo de Belgrano, les cuento, trabajo en una empresa, soy ingeniero y la jefa de departamento y encargada de evaluarnos es una psicóloga. La mina no entiende nada, pero opina y da órdenes, revisa planos, si le das vuelta a las especificaciones, bueno, la señora... La mira al revés. La mira al revés, es obvio, no es su campo. Entonces, ¿qué hace en ese puesto? Dice. Uh-huh. Hace 2 meses, dice Alfredo, pretendía que un compañero ingeniero también hiciera una corrección absurda en un plano de una turbina. Él le explicó que esos dibujitos después se convertían en máquinas de precisión y que esta modificación perjudicaría el diseño y la practicidad de la turbina. Lo sancionó por no obedecer sus órdenes. A la semana dijo... que hizo ridículos cambios, la empresa lo suspendió a este compañero ingeniero por 15 días sin goce de sueldo por un error de diseño, quedó escrachado. Pregunta, ¿cómo podemos sacarnos de encima a esta señora antes de que nos haga echar a todos? Esta es una pregunta que no tiene relación con la diversidad de género, sino con quizás... Es una mala elección. Claro, una mala elección. La mala elección de una persona que no está capacitada. Puesto, claro. Exactamente. Alfredo, la verdad es que lejos de ser un tema de diversidad, aquí hay un tema de competencia en el sentido de capacidad para, ¿no? Esta señora evidentemente no es capaz, no tiene las habilidades como para supervisar a este grupo, no tiene los conocimientos y tampoco evidentemente tiene la disposición para aprender, porque si está al frente de una tarea técnica, tendría que haberse interesado por entender en qué componentes y qué procedimientos tiene esa tarea. Es un tema para otro programa, el tema de las competencias. Totalmente, ¿no? Totalmente, y también esto de qué hacemos dentro de una empresa en la cual sentimos que nuestro jefe no es creíble. Claro. Y no nos merece respeto desde el conocimiento, ¿no? Te prometemos, Alfredo, que este tema lo vamos a seguir tratar tocando, hay que hablar en próximos con Gabriel. programas. Sí, por supuesto. Hacemos una pausa y seguimos con las respuestas. Dale. Soluciones de consultoría, desarrollo, entrenamiento, capacitación, programas de liderazgo, programas de trabajo en equipo, programas de cambio, programas de coaching. Humana, puro desarrollo de personas. Rivadavia 2431, entrada 2, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4951 4332 4951-2850 www.humanaonline.com.ar. Seguimos en Hablemos de Liderazgo hasta las 20 aquí en FM Aprender. Seguimos con los últimos mensajitos que tenemos acá, que hemos recibido. Adelante. Adriana de Barrio Norte, que hace una apreciación que dice: si Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿cómo podemos tener diferencias entre nosotros? Maravilloso, Adriana, coincidimos totalmente. Guido de Palermo, hay empresas en las que ciertos puestos son un desfile de gente nueva, nadie dura más de 3 meses. ¿Por qué? ¿O es solo para no efectivizarlos? Bueno, es una muy buena pregunta que no es fácil de responder. Había que ver qué tipo de... cuál es la cultura de esa empresa, cuáles son sus procedimientos para justamente tomar gente y por qué la gente se va tan rápido. Igualmente, quisiera hacer un apartado de si la empresa es una empresa que está vinculada a tecnología. Si lo es,
Es muy común que pase esto. Las empresas o consultoras tecnológicas, por ejemplo, para la gente que son desarrolladores, programadores, etcétera, es gente que va cambiando muy fácilmente o los toman para un proyecto determinado que cuando se termina los desafectan. Entonces eso hace que haya mucha rotación. Pero no obstante, que una persona no dure más de 3 meses es toda una señal de que algo está pasando y que no anda bien en esa empresa. Claudio de Palermo dice, tengo 25 años y tiemblo pensando en Florencia de 23 que entró hace un par de meses porque tiembla porque tiene miedo que le saque el puesto. Yo pensé que era más romántica la reflexión, fíjate. No, porque dice que es re piola esa chica Florencia, sabe de todo, dice aparte es linda, dice está realmente en el horno, yo diría, bueno, más que Claudio, lo que dijo él, pero seguramente él tendrá que aprender para ponerse al nivel. Por supuesto, y debe tener, Claudio, vos tenés que tener seguramente recursos que podés sacar a relucir, digamos, en esta situación, y también buscar, ¿por qué no?, aliarte con Florencia y formar un gran equipo. ¿Por qué competir y creer que ella te va a soplar el puesto? Probablemente los dos puedan llegar a entenderse muy bien y puedan hacer una gran contribución al trabajo que están desarrollando. No siempre, digamos, el otro, el que está a la par, es un competidor. A veces tenemos que empezar a sentirlo como un compañero al que es bueno, digamos, tener de aliado, no solamente de competidor, ¿no? Y a veces cuando uno tiene un compañero así, ese compañero motiva a que uno empiece a pensar qué cosas tiene que cambiar, dónde tiene que mejorar, dónde tiene que crecer y alinearse un poco. Seguro. En vez de quedarse con el terror o el miedo que manifiesta acá Claudio, es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Querés leer ahí alguno más? A ver María? si llegó algún mensaje más. Bueno, Florencia, sí, Mariana. Florencia dice de Recoleta, ¿no? Buenas tardes, chicas, este es un mensaje para Claudio, que habló recién. Tranquilo, no me interesa tu puesto. Pero aparte, ¿están escuchando juntos o están escuchando? ¡Qué casualidad! Voy por la gerencia. Muy bueno el programa. Mariana de Recoleta. Si todos viéramos nuestros propios errores, nuestras faltas y lo insignificante e importantes que somos en el cosmos, perderíamos menos tiempo criticando a los demás y comenzaríamos a entender que hay gente que no es como nosotros, pero son tan gente como nosotros, tan insignificantes e importantes para el mismo cosmos, y vivimos todos en la misma casa que llamamos Tierra. Una reflexión ecologista. Muy buena reflexión. De Mariana. La de Mariana, que nos da pie a justamente un tema de algunos conceptos, digamos, María, de qué es lo que uno debe hacer para justamente poder manejar la diversidad. Y como dice nuestra amiga Mariana de Recoleta, un primer aspecto que hay que hacer es, ¿se acuerdan ese famoso aforismo griego que decía conócete a ti mismo? Bueno, eso es una gran cosa, es decir, tenemos que autorreflexionar quiénes somos, cómo somos, qué cosas toleramos, qué cosas no, a qué, digamos, somos, qué nos entusiasma, qué otros aspectos por ahí no nos enojan. Entonces, conocernos a nosotros mismos, dominar nuestras emociones, ¿no, María? Es decir, ¿qué te hace enojar? ¿Qué es lo que te saca por ahí de las casillas? Y cuánto control vos podés tener de ese enojo. Porque justamente esto es lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, que es un tema que lo ha desarrollado mucho Goleman y que también tiene mucha presencia en las organizaciones. Los líderes hoy necesitan ser personas con más inteligencia emocional que inteligencia racional. Fíjate vos que por años, por décadas, hemos escuchado los test de inteligencia. El test de inteligencia en realidad lo que mide es la inteligencia racional. Pero, es decir, quién es más inteligente desde un punto de vista más lógico, por ahí para resolver problemas. Pero hoy lo que se hace es tomar test de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque lo que más se aprecia en las empresas es esto, que un gerente, que un líder, que un jefe pueda manejar tanto la emoción de la alegría como la del enojo de una manera asertiva,
asertivo es hacerlo con el caudal justo, en el momento justo, sabiendo que, bueno, hasta ahí puede llegar, siendo, digamos, dueño de la emoción y no la emoción apoderándose de nuestra propia acción. Hacer algo que después nos arrepintamos. Y esto lleva necesariamente a tener mucho dominio, a conocernos mucho. Entonces, un aspecto es conocernos a nosotros mismos, otros es tener inteligencia emocional, saber qué nos alegra, qué nos enoja, cuándo nos ponemos muy ansiosos. A veces como jefes estamos muy detrás de las personas, queremos pedirles los resultados ya. Eso hace que la gente quizás no pueda trabajar con libertad, o al contrario, los llevamos a cometer errores involuntarios. Entonces, bueno, ¿qué pasa con nosotros, no? ¿Querés, María, leer esto? Porque es importante y que tiene que ver con esto que decíamos de conocernos a nosotros mismos. Conocer tus modelos mentales, llevarlos a la superficie, ser críticos con ellos y conservar lo que favorece tu evolución como ser humano. Y hay una foto que ilustra estos conceptos, que es la del famoso iceberg, donde solo se ve en la superficie una pequeña parte, pero lo importante, es decir, el tamaño y la magnitud de ese iceberg está debajo del océano, debajo del agua. Exactamente, y cómo es importante que nosotros, como personas, cada uno, conozca lo que justamente está debajo, porque los demás verán lo que está arriba. Que es una mínima parte. Que es lo que por ahí ven, pero perciben mucho de lo que está abajo. Hay personas que te dicen, bueno, a veces mi jefe entra y solamente de mirarlo ya sé si le puedo ir a preguntar algo complicado o no, porque vos emanás frente a los demás, aunque te parezca que no, la emoción del malestar o del bienestar. Entonces, esto es también parte de nuestro conocimiento y hace justamente a que podamos gestionar la diversidad. Tener un diálogo interno rico quiere decir hablar conmigo mismo, ¿no? Va a mejorar mi diálogo externo. Yo soy crítico conmigo mismo, a veces me digo, no, acá mira, la verdad, Susana, me parece que en esto la pifiaste. Con esta persona tendrías que volver a hablar y por ahí decirle que lamentás que haber dicho tal cosa y poder pedir disculpas. ¿No es cierto? Porque eso facilitaría que el otro dijera, ¿sabes qué? Yo creo que también me equivoqué por ahí cómo reaccioné cuando te dije algo. Entonces, este diálogo interior, cuando vos lo tenés, también habilitas a que haya un mejor diálogo externo, ¿no? Y esto permite que las comunicaciones sean más ricas. Ahora, también muchos preguntarán, está fantástico todo esto, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿las empresas te dan herramientas? Bueno, yo creo que las empresas trabajan bastante para que los líderes o quienes trabajan dentro de las empresas vayan conociéndose mejor y vayan haciendo aportes de mejor calidad en sus trabajos. Tenés desde actividades específicas de capacitación, tenés el coaching ejecutivo, que ya de esto hemos hablado, ustedes seguramente han escuchado ya algunos programas en donde se habló de coaching. Hicimos algún programa, unos últimos programas con Marcelo Romy hablando de coaching también. Tal cual, que es parte, digamos, de un aprendizaje para los ejecutivos o para los mandos medios, para analizar y justamente reflexionar con otro acerca de sus competencias. También lo que se llama feedback 360, que bien manejado es, bueno, yo no solamente en una evaluación de desempeño escucho la opinión de mi jefe, sino que también escucho la de otras personas. Quizá mi empleado, quizá alguien que trabaja a la par mío, ¿no es cierto? Otro jefe, otro gerente, a veces un proveedor, a veces un cliente, y con eso, manejado de una manera muy prudente, muy respetuosa. El feedback 360 es una herramienta muy útil, pero hay que saber administrarla muy bien para que no genere más conflicto que solución. Claro. Porque si no, te transformas solamente en un contador de quejas o de aspectos críticos, ¿no es cierto? Un criticador. Se transforma en el crítico y en el, bueno, este me dijo esto de vos y el otro me dijo esto de vos. Exacto. No es ese. El propósito de la herramienta es mostrar
cuáles son aquellos aspectos sobre los cuales nosotros tendríamos que evolucionar en nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje, en nuestras capacidades, y a cuáles son aquellos otros en los que realmente funcionamos muy bien y estamos 10 puntos. Terminamos estas 3 ideas y vamos a una tanda. Terapia. Claro, terapia sería otra claro. posibilidad. Bueno, hay mucha gente que hace mucho tiempo hace terapia. Las otras son técnicas que desarrollan la sensibilidad, como el teatro, la expresión corporal, la meditación, otro tipo de técnicas. Exacto, que hoy también están muy, no solamente practicadas por los líderes, sino implementadas, formuladas y llevadas a cabo en las mismas empresas por las mismas empresas. Así que son herramientas muy válidas. Hacemos una pausa y vamos a las conclusiones finales del programa de hoy. En Humana, como artesanos del desarrollo organizacional, nos dedicamos con pasión y autenticidad a cada detalle del desarrollo de las personas, educando tanto corazones como mentes. Humana, puro desarrollo de personas. Comunícate con nosotros. 4951-4332, 4951-2850. Y tenemos una pregunta más que fue llegando a nuestro mail. Les recordamos a los oyentes que a partir de la semana pueden escribirnos a humanaonline.com.ar, humana sin H. Allí nos pueden hacer sus consultas y también ingresar en la página de Humana para ver los cursos, las capacitaciones y las ayudas que podemos brindarles a las empresas. Celeste de Puerto Madero dice: si la inteligencia emocional supera la racional, el líder corre el riesgo de actuar solo por impulso sin razonar. Y eso no es conveniente, aunque en ocasiones sea la opción acertada. Ambas inteligencias deben ser pares y complementarse. Eso hace a un líder. Recordemos que se dirigen a congéneres y no a bestias, dice muy Celeste de Puerto Madero. Gracias, Celeste, gracias a todos los que han ido llamando durante esta tarde para darnos sus opiniones tan interesantes y su experiencia también con respecto a estos temas, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo en que la inteligencia emocional acompaña a la inteligencia racional. Desde ya que sí, no decimos necesariamente que una deba superar a la otra. Pero de alguna manera lo que hemos tratado de mostrar o reflexionar junto con María es que hoy por hoy el tema de la emocionalidad, que siempre guardó como un lugar un poquito desprestigiado, ¿viste? Porque vos decías, es una persona emocional, era como que es colérica o que es una persona quizá demasiado sensible y eso no la hace fuerte frente a toma de decisiones o para conducir gente. Y hoy todo lo contrario, ¿no? Cuando vos hablas de alguien que tiene inteligencia emocional, al contrario, estás justamente haciendo un halago de alguna manera en cuanto a que esa persona es dueña de sus emociones. Puede ser un cabrón, puede ser una cabrona, puede ser una persona súper alegre, pero de alguna manera es consciente de esas emociones y las administra de una manera asertiva, ¿eh? Por eso, como persona asertiva, volviendo un poco al concepto, lo que queremos decir es que podés decir no sin ofender, que podés pedir lo que querés sin pisar a los demás, sin imponerle a los demás, sino ser influyente, ¿no es cierto? Expresar lo que necesitas sin temor al ridículo o la crítica, sin estar buscando todo el tiempo la atención del otro y la aprobación del otro, ¿no? Estar conforme y seguro y segura de tu propia argumentación. Quejarte sin humillar a los demás. Qué importante esto, ¿no? Generalmente cuando nos quejamos nos ponemos en víctimas y eso es un juego un poquito peligroso porque al otro lo hace inmediatamente sentir mal. Claro. Cuando yo digo que alguien me ofendió o que alguien me maltrató, bueno, inmediatamente lo estoy poniendo en un lugar de alguna manera desagradable.
Y a veces es bueno que uno pueda decir, bueno, esto no me gusta porque no estoy de acuerdo con hacerlo de esta manera. O no estoy de acuerdo de hacerlo de esta manera porque creo que haciéndolo de tal otra se puede hacer mejor. Y ahí no estoy ofendiendo a nadie, no estoy humillando a nadie ni quejándome. Es mi punto de vista, ¿no? También podés reivindicar tus derechos siendo asertivo, permaneciendo tranquilo y respetuoso, y mantener el control aún en situaciones de tensión. Por eso, si querés, María, vamos a ir cerrando, si te parece, con una reflexión de qué es ser líder. Ser líder es también aceptar la diversidad. La diferencia está en el sustantivo. Cuando lo esencial se adjetiva, blanco, negro, rico, pobre, católico, judío, musulmán, de izquierda, de derecha, etc., se deja de referir a la persona. La discriminación negativa, la xenofobia y la persecución del otro por ser diferente es incriminación y está negando el derecho a existir en términos de principios. Bien. Con lo cual, la reflexión que le dejamos a toda esta maravillosa audiencia de Hablemos del Liderazgo es: ¿en qué sociedad te gustaría vivir? ¿Qué sociedad estás dispuesto a construir? ¿Cómo vas a aportar desde tu manera de ser, desde tu tolerancia a la diversidad, justamente esto que todos estamos pidiendo vivir, ¿no? Nos gustaría en la calle tener más respeto. Bueno, lo damos nosotros. Nos gustaría en los trabajos tener más colaboración de nuestros compañeros. Somos generosos en compartir nuestro conocimiento. Nos gustaría tener jefes más amplios y más comprensivos. ¿Lo somos nosotros cuando llegamos a esas funciones? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con esta sociedad que los invitamos a pensar y construir, porque en sociedades más tolerantes a la diversidad, seguramente vamos a tener también sociedades más sanas. Y si tenemos sociedades más sanas, vamos a tener empresas más sanas, que es a lo que en nuestro trabajo habitualmente ayudamos a reflexionar a las organizaciones, ¿no? Y es a lo que tratamos de llegar cuando hacemos nuestro aporte profesional, a buscar que las personas cada vez se sientan mejor en los lugares de trabajo, porque es el mundo que vamos a tener que vivir por mucho tiempo. El trabajo forma parte de un espacio de mucha recreación, si lo vivimos bien, y de mucha satisfacción cuando estás haciendo lo que te gusta y cuando lo haces en las condiciones más favorables para vos. Entonces, es un gran desafío y es también una gran responsabilidad de nuestros líderes de ayudarnos a guiar nuestra vida en los lugares de trabajo de una manera, por un lado, ética, por otro lado también rentable para la organización, pero en un clima de buen vivir. Eso es un poco lo que queremos lograr. Yo no sé si logramos hoy con el programa esta muy interesante, Susana, esta reflexión. Ojalá que sí, María. Seguramente habrá muchísimo más para hablar de diversidad. Ojalá. Y para seguir trabajando en eso. Nosotros desde Hablemos de Liderazgo, quizás en una hora podemos tirar una breve punta para el desarrollo de esta idea, pero por eso le proponemos a la gente que nos siga escuchando martes a martes a las 19 en vivo, como siempre. Aquí te agradecemos, Susana Larese, tu participación. Muchas gracias a ustedes. Permitime que le agradezca muchísimo a Gabriel Paradiso, un amigo y un colega entrañable que tiene este espacio y que muy gentilmente hoy me ofreció que lo reemplazáramos. Y también a vos, María, por tu compañía y tu profesionalismo, porque sin vos esto no hubiera sido así. No, por favor, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes, como siempre a las 19, aquí en punto en FM Aprender. Buena semana, chao.